Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. Venimos estudiando amartiología, la doctrina bíblica acerca del pecado. Y la pregunta de hoy es, ¿son todos los pecados iguales? En las clases anteriores hemos estado hablando acerca del pecado original. Dijimos que lo denominamos así porque fue el origen del pecado en la humanidad, porque se originó en la raíz de la humanidad, que es en Adán y Eva, y porque también ese pecado es el origen de todos los pecados actuales. Y hoy precisamente vamos a hablar del pecado actual. Hemos estado hablando del pecado original de Adán y Eva y cómo eso afectó a toda nuestra naturaleza. Ahora nos vamos a referir a nuestro propio pecado. Vamos a hablar del pecado actual. ¿Cómo se relaciona este pecado actual con el pecado original? La relación es lógica. Habíamos dicho que en Adán todos mueren. Todos pecamos en Adán. Adán no pecó solo por sí mismo, sino como representante de toda la humanidad, por lo cual todos heredamos de Adán esa naturaleza pecaminosa. Es esa naturaleza el origen de todos los pecados en nuestra vida. Esa naturaleza pecaminosa es la base de todos los pecados actuales. El pecado original es la base de todos los pecados actuales. Es decir, el pecado original es uno solo, es ese acto de desobediencia de Adán, mientras que el pecado actual puede tomar muchas formas. Resulta casi imposible hacer una clasificación exhaustiva de todos los pecados, porque varían en clase y en grado. El catolicismo romano, por ejemplo, distingue entre los pecados mortales y los pecados veniales. Esta distinción surge de Gálatas 5:21, cuando el apóstol Pablo, luego de enumerar ciertos pecados, dice que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Entonces el catolicismo romano distingue a esos pecados de otros que constituyen menor gravedad. Los pecados veniales son aquellos que se hacen en ignorancia o que constituyen faltas menores y que pueden ser limpiados más fácilmente e incluso tal vez sin necesidad de confesión, mientras que los pecados mortales solo pueden ser borrados a través del sacramento de la penitencia. Sin embargo, la Escritura no hace esta distinción entre pecados mortales y pecados veniales. La Biblia nos muestra que todo pecado es anomía, en el griego todo pecado es injusticia, todo pecado constituye una infracción de la ley y por lo cual es merecedora del castigo eterno. Pero al mismo tiempo, la Biblia nos muestra que no todos los pecados son igualmente graves. Todos los pecados son dignos de castigo eterno, pero no todos los pecados son igualmente graves. Y esto lo podemos ver ya en el Antiguo Testamento, cuando en la ley de Dios se establecen distintas penas para distintos pecados. Algunos que podían ser expiados, mientras que otros no. Todas esas leyes expiatorias que vemos en el libro de Números, en el libro de Levíticos, no eran para todos los pecados, sino solo para los pecados que se cometían en ignorancia. Por aquellos pecados involuntarios, podríamos decir. Nos dice, por ejemplo, el libro de Números, en el capítulo 15, que el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro, algo por error. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. La expiación no era para todos los pecados, sino para aquellos que se cometían en ignorancia, para aquellos que se cometían inadvertidamente. Lo mismo vemos en la carta a los Hebreos. Nos dice que así preparadas estas cosas,
los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote, es decir, en el lugar santísimo solo entra el sumo sacerdote, una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Aquel sacrificio expiatorio que realizaba el sumo sacerdote una vez al año ingresando al lugar santísimo en favor del pueblo, no era por todos los pecados del pueblo, sino por todos los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Aquellos pecados que eran cometidos alevosamente, que eran cometidos a sabiendas, que eran cometidos con soberbia, no tenían expiación. El principio bíblico del Antiguo Testamento continúa vigente hoy en día, que todos los pecados son merecedores del castigo divino, pero no todos los pecados son igualmente graves. Y en esto es útil hacer una distinción entre la culpa legal y las consecuencias de esos pecados en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. En cuanto a la culpa legal, en términos de nuestra relación legal delante de Dios, cualquier pecado, por más pequeño que sea, nos hace culpables delante de Dios y merecedores del castigo eterno. Fue por un solo pecado que Adán y Eva fueron desterrados del huerto de Edén. Su relación con Dios se quebró por un solo pecado. De todo árbol del huerto podrás comer, menos de ese árbol, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. El hombre desobedece ese mandamiento de Dios y es expulsado del huerto del Edén. Por eso nos dice Romanos 5:12 que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Todo pecado, por más pequeño que sea, por más insignificante que sea voluntario, sea involuntario, sea una acción o sea una intención, nos constituye culpables delante de Dios y merecedores del castigo eterno. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En otra forma, Santiago nos dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Es decir, nosotros podemos cumplir con toda la ley, pero si desobedecemos en un pequeño punto, ya nos hacemos totalmente culpables delante de Dios. Entonces, en términos legales, todos los pecados son igualmente malos, porque todos los pecados nos constituyen pecadores y culpables delante de Dios. Pero por otro lado, hay pecados que son peores que otros, por las consecuencias que tienen en nuestra vida y en nuestra relación con Dios, porque desagradan de una forma más grave a Dios. La Escritura frecuentemente hace esta distinción en los grados de pecado. Por ejemplo, le decía Jesús: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Quienes habían entregado a Jesús ante Pilato tenían mayor pecado que Pilato. Y esto tiene mucho que ver con el grado de conocimiento que nosotros tenemos acerca de la voluntad de Dios. Aquellos que habían entregado a Jesús a las autoridades romanas habían visto todo su poder, habían visto las señales. Aún así lo habían rechazado y por eso su pecado era aún más grave que el de Pilato. Vemos en el capítulo 8 de Ezequiel algo similar. Vemos que a Ezequiel se le van mostrando imágenes del pueblo pecando contra Dios y cada una de ellas constituye
un pecado aún más grave que el anterior. Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo de la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún, y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías hijo de Safán en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí, se aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Vemos en este relato cómo cada una de las abominaciones que se le van mostrando a Ezequiel son peores que la anterior. Jesús también decía que había mandamientos más importantes que otros. Le decía a los escribas y fariseos, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Jesús no le dice, está mal que ustedes diezmen incluso hasta las especias. Eso es correcto hacerlo, pero se están olvidando de lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. También Jesús decía que iba a haber castigos más severos para unos que para otros. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti». Jesús le dice que ellos, por haber tenido más luz, por haber tenido la presencia misma del Hijo de Dios entre ellos, haciendo milagros, señales, prodigios, y no habían creído en su nombre, su castigo sería peor que el de aquellas ciudades idólatras, aquellas ciudades inmorales como Sodoma, como Tiro, como Sidón. Entonces la Biblia nos muestra que todos los pecados, por más pequeños que sean, son pecado y merecen el castigo de Dios, pero que no todos los pecados son igualmente graves, que no todos los pecados afectan de la misma forma nuestra vida y nuestra relación con Dios, que Dios se desagrada de todos los pecados, que todos los pecados constituyen una ofensa para Él, pero no todos los pecados lo ofenden en el mismo grado. Vemos esto en Levítico. El Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas, si alguien peca involuntariamente y hace algo que está prohibido en los mandamientos del Señor, tendrá que hacer lo siguiente. Si el sacerdote ungido comete pecado,
haciendo recaer la culpa sobre el pueblo, tiene que presentar al Señor un ternero que no tenga ningún defecto como sacrificio por el pecado cometido, y luego da otra serie de indicaciones. Más adelante dice, puede darse el caso de que toda la comunidad de Israel cometa sin intención un pecado y que nadie se dé cuenta de que han hecho algo contra los mandamientos del Señor y por lo tanto son culpables. Dice, puede darse el caso de que toda la comunidad cometa sin saberlo un pecado, o sea, lo cometan inconscientemente, sin la voluntad de hacerlo. Lo cometan sin querer. Y por lo tanto, son culpables. La inconsciencia no constituye inocencia. Hacer algo inconscientemente, hacer algo malo inconscientemente, no nos hace inocentes. Nos constituye culpables de todas formas. Puede darse también el caso de que un jefe cometa pecado haciendo sin intención algo que esté contra los mandamientos del Señor su Dios. En ese caso, el jefe será culpable. La inconsciencia no constituye inocencia. Cuando se entere de que cometió ese pecado, llevará como ofrenda un chivo que no tenga ningún defecto. Se establece el sistema expiatorio justamente para estos pecados que eran cometidos involuntariamente. La persona no estaba exenta de la culpa simplemente por haber cometido un pecado sin intención, por haberlo cometido sin saberlo, sin darse cuenta. Eso no la libraba de culpa, sino todo lo contrario. Tenía que hacer expiación por ese pecado. Ese pecado, aunque cometido involuntariamente, aunque cometido sin saberlo, era merecedor de castigo. Ese pecado tenía que castigarse y por eso Dios establece un sistema de expiación para que ese pecado sea castigado. Lo dice claramente más adelante el mismo libro de Levítico. Si alguien peca y hace algo en contra de los mandamientos del Señor, pero lo hace sin darse cuenta, será culpable y tendrá que reconocer su pecado. Vemos que todo pecado es digno del castigo de Dios. Pero estos pecados cometidos inadvertidamente, estos pecados cometidos sin intención, constituían una ofensa menor y tenían un castigo menor en grado. Nos muestra también la Escritura que cuando un pecado es cometido deliberadamente, a sabiendas de que lo que se está haciendo es contrario al mandamiento del Señor, constituye una ofensa mucho mayor y por ende es merecedor de un castigo mucho mayor. Pero el que peque con intención, sea nativo o inmigrante, muestra falta de respeto al Señor y será separado de la comunidad, porque se puso en contra de la palabra del Señor y violó su mandato. Será separado del todo y cargará con su maldad. No había expiación por este pecado. El sistema expiatorio, ese sistema sacrificial para cubrir los pecados, era solo por pecados involuntarios. Aquellos que se cometían a sabiendas de que se estaba violando el mandamiento del Señor no tenían expiación. O se pagaban con el destierro de la persona, con su expulsión de la comunidad, o bien con la muerte. Entonces, en resumen, los pecados inconscientes o involuntarios son verdaderos pecados y nos constituyen culpables delante de Dios. Vemos esto en el caso del apóstol Pablo. Él, antes de convertirse y ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, aquel perseguidor de la iglesia de Cristo. Y Pablo decía, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien me ha fortalecido, porque me consideró digno de confianza para su servicio. Antes, yo hablaba en contra de Cristo y lo perseguía con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en ese tiempo yo no sabía lo que hacía, pues no era creyente. Lo había hecho en ignorancia había perseguido a la iglesia del Señor. Nuestro Señor derramó en abundancia su generoso amor sobre mí, junto con la fe y el amor que se encuentran en Jesucristo.
también nos dice en la misma carta que los pecados de algunos están a la vista aún antes de ser juzgados, pero los de otros no son evidentes, sino hasta después. Todos los pecados cometidos por nosotros, sean voluntarios, sean involuntarios, son igualmente pecados, son igualmente merecedores del castigo de Dios. Pero no todos son igualmente graves, y esa gravedad está determinada por distintos factores. Una de ellas es el grado de conocimiento que se posee, como veníamos en el caso de Pablo. Él perseguía a la iglesia creyendo que estaba haciendo un servicio a Dios. Él creía estar haciendo algo bueno cuando perseguía a la iglesia, cuando buscaba a los cristianos para encarcelarlos y para matarlos. Vemos también esto en las palabras de Jesús hacia las ciudades como Betsaida, como Capernaum, que habían tenido una luz mucho mayor y que por eso serían juzgados bajo esa luz. Mientras más luz recibimos, mayor es la carga condenatoria que viene sobre nuestro pecado. Por eso Santiago dice: no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Nuestra posición también determina el grado con el que seremos juzgados. Una persona encargada de enseñar a otros se hace aún más responsable delante de la ley de Dios. Es juzgado sobre una base de prueba mucho mayor. Tú que enseñas, no te enseñas también a ti mismo, dice la palabra. Entonces, cuando nosotros tenemos más conocimientos, cuando más luz hemos recibido, seremos juzgados con mayor severidad. Por eso el apóstol Pablo en la carta de los Romanos dice que aquellos que sin ley han perecido, sin ley serán juzgados. Y aquellos que hacen sin ley, por naturaleza lo que es de la ley, son ley para sí mismos, teniendo la ley inscrita en sus corazones, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, su conciencia. Dios ha puesto en cada persona ese conocimiento del bien y del mal. Toda persona tiene ese discernimiento, pero no todas las personas tienen acceso a la ley escrita de Dios. Aquellos que han tenido acceso al conocimiento pleno de la voluntad de Dios revelada en las Escrituras serán juzgados con una base mucho mayor. Analizando esta división católico-romana de pecados mortales y pecados veniales, podemos decir que en un sentido todos los pecados son mortales, porque todos los pecados son merecedores del castigo divino. Pero también podemos decir que todos los pecados son veniales, porque todos los pecados pueden ser perdonados en la persona de Cristo. Cristo ha cargado con todos nuestros pecados, con aquellos voluntarios y con aquellos involuntarios. Cristo ha cargado sobre él el castigo que a nosotros nos correspondía, y por tanto, en base a su justicia, todos nuestros pecados pueden ser también perdonados. En otras palabras, podemos decir que todos los pecados son merecedores del castigo eterno, pero que ese castigo es distinto en grado de acuerdo a nuestras obras. La Biblia nos muestra que seremos juzgados según nuestras obras. Eso lo vemos en Apocalipsis, capítulo 20. Dice: y vi un gran trono blanco del que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La salvación o la perdición dependen de nuestra fe en Jesucristo. El lugar donde nosotros pasemos la eternidad depende de nuestra decisión respecto a la persona de Jesucristo. Jesucristo es la base que determina salvación o perdición eterna. Pero son nuestras obras las que determinan
el grado de recompensa o de castigo en cada caso. Si somos salvos o no, no depende de nuestros méritos, no depende de nuestras obras, sino de nuestra fe en Jesucristo, de sus méritos. Si nosotros creemos en Cristo para salvación, somos salvos. Si no creemos en Cristo para salvación, seremos condenados eternamente. Nuestras obras lo que determinan es el grado de recompensa o el grado de castigo que recibiremos entonces. En otras palabras, somos salvos por la fe en Jesucristo y nuestras obras determinarán el grado de recompensa que recibiremos los creyentes. En el caso de los no creyentes, nuestra perdición no está relacionada con nuestras obras, sino por no haber puesto nuestra fe en Jesús. Lo que sí está determinado por nuestras obras es el grado de castigo que recibiremos. ¿Nos es útil saber esta distinción entre los pecados? Sí, obvio que es útil, ya que nos permite saber cómo actuar muchas veces. Podemos malinterpretar las palabras de Jesús que decía: se les ha dicho no adulterarán, pero yo os digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Jesús lo que está diciendo es tanto la codicia y la lujuria, las intenciones del corazón son pecado como son pecado los mismos actos, pero Jesús no está diciendo que ambos sean igualmente graves. Jesús no está diciendo, bueno, si ya pensaste en adulterar, hacelo, total, es lo mismo. O si te enojaste contra tu hermano, matalo, si total ya pecaste. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo que tanto lo uno como lo otro nos constituyen en culpables delante de Dios. Pero la Biblia nos muestra claramente que hay ciertos pecados que son peores que otros. Cometer adulterio es peor que tener un pensamiento de ese tipo hacia otra persona. Matar a alguien es peor que enojarse con una persona. De eso no hace falta aclarar demasiado. Incluso la misma ley civil muestra esta diferencia. La ley civil no distingue y no establece penas para la codicia, por ejemplo. La ley civil no condena con cárcel la codicia, lo que condena es el robo. Lo mismo en otro grado sucede con la Escritura. Nos muestra que hay actitudes que en sí mismas son pecaminosas y que nos constituyen en culpables delante de Dios, pero no son tan graves como el hecho en sí. Y esta distinción entre la gravedad de los pecados, saber que todos los pecados, por más pequeños que sean, nos constituyen en culpables delante de Dios, pero que no todos los pecados son igualmente graves, nos sirve para saber en qué área poner mayor esfuerzo para crecer en nuestra santidad, por ejemplo, saber cuándo pasar por alto la falta de un hermano y cuándo exhortarlo. La exhortación es necesaria siempre en la iglesia, pero también tenemos que ser sabios en administrarla y también tenemos que ser empáticos y tenemos que ser compasivos con los hermanos y tolerantes. Entonces, hay ciertas fallas que podemos pasar por alto en amor hacia nuestros hermanos y hay otras en las que sí o sí tenemos que exhortar, sí o sí tenemos que actuar. Y esto también nos lleva a reflexionar en la disciplina en la iglesia. No toda falla de un hermano en la iglesia, no todo pecado es digno de ser expuesto delante de toda la congregación y de excomulgar a alguien de la iglesia, por ejemplo, sino que la iglesia debe ser sabia en administrar esa disciplina y conocer la gravedad de los pecados nos sirve para eso. Hay pecados que merecen ser disciplinados por la congregación, que merecen tener una medida ejemplar para que esa conducta no se replique en otros y también para restaurar a la persona que peca en alguna falta grave. Hasta acá nos hemos referido a los pecados de comisión, aquellos pecados que nosotros cometemos, ya sea de intención o de acción. Pero también existen pecados de omisión.
Por lo general solemos enfocar el pecado y las advertencias en aquello que no debemos hacer. De hecho, 9 de los 10 mandamientos comienzan con un no. Es no robarás, no matarás, no codiciarás. Son cosas que debemos evitar hacer. Pero Jesús cambia el paradigma y nos muestra una acción positiva. Amarnos unos a otros. Porque para Dios es tan pecado hacer algo malo como no hacer el bien. Nos dice Santiago 4:17, si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Es decir, nosotros podemos pecar al hacer algo malo, pero también podemos pecar al no hacer algo bueno. Pecar no es simplemente cuando nosotros hacemos algo malo, sino cuando tenemos que hacer algo bueno y no lo hacemos. De hecho, cuando Jesús habla del juicio a las naciones, dice que pondrá a las ovejas por la derecha, a los cabritos por la izquierda, que a las ovejas a la derecha las va a recompensar por todo lo bueno que hicieron, pero que a los de la izquierda los juzgará por todo lo bueno que no hicieron. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al lago de fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Aquí Jesús hace referencia a 5 pecados de omisión. 5 cosas que estas personas no hicieron. Que tuvieron la posibilidad de hacer lo bueno y no lo hicieron. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La Escritura entonces nos muestra que todos los pecados son pecado delante de Dios. Todos los pecados nos constituyen culpables delante de Dios, pero que no todos los pecados son igualmente graves y que no solo es pecado aquello malo que hacemos, sino que también es pecado saber hacer el bien y no hacerlo. Hacer esta distinción entre la culpa legal y las consecuencias del pecado en nuestra vida nos va a ser muy útil para entender la relación del cristiano con el pecado, que es el tema del próximo video. Así que si te interesa saber cómo se relaciona el cristiano con el pecado, cuál es la relación del pecado con el cristiano, suscríbete al canal y activa la campanita y nos vemos en la próxima.